Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ejercicios resueltos de la asignatura ICF 115, Física 1. En este video lo que vamos a hacer es resolver un ejercicio de dinámica translacional. Pero para ello, lo primero que debemos hacer es recordar ciertas condiciones con las que trabajamos. La primera, y estas condiciones vienen de las leyes de Newton, que las vimos en clase. Entonces recordemos que si un cuerpo no se mueve, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes es 0. ¿Ya? Y acá es un 0 vector, ¿por qué? Porque aquí estamos considerando la sumatoria de fuerzas en X y en el eje Y. Esta sumatoria también puede ser solo en uno de los ejes. Por ejemplo, si hay un auto que se está desplazando, vamos a colocarlo como una cajita. Si hay un auto que se está desplazando, este auto solo tiene movimiento en el eje X, pero no va saltando, ya no va haciendo así. Por lo tanto, en el eje Y la suma de fuerzas es 0, pero en el eje X es distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo se mueve? La sumatoria de fuerzas nos tiene que dar igual a m por a, la masa por la aceleración. Otra cosa que tenemos que tener presente son los pasos que necesitamos tener para poder resolver un ejercicio de dinámica. Lo primero, siempre tenemos que leer cuidadosamente el enunciado y poder definir cuáles son los datos que nos están entregando para saber con qué vamos a trabajar. Lo segundo, y que es muy pero muy importante, es dibujar de forma correcta el diagrama de cuerpo libre. Que vamos aquí a hacer un ejemplo de cuál es la forma o la mejor forma de presentarlo. Después, a partir del diagrama de cuerpo libre, tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento para cada uno de los ejes. O sea, la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes y si esa sumatoria es 0 o es m por a. Y por último, resolver según lo indicado en el enunciado. Por ejemplo, si nos piden alguna fuerza o nos piden la aceleración, cualquiera de esas cosas las podemos ir identificando y obteniendo a partir de estas ecuaciones que vamos a hacer, pero todo viene de este diagrama de cuerpo libre, por eso la importancia de él. Entonces vamos al ejercicio. Dice, una caja de 70 kilos, entonces, ojo, tenemos que, el primer paso para resolver, esos son los datos del enunciado. Una caja de 70 kilos resbala a lo largo del piso debido a una fuerza de 400 newton. El coeficiente de roce entre la caja y el piso cuando la caja resbala es de 0.50. Calcule la aceleración de la caja. Entonces, ¿qué datos nos entrega el enunciado? Voy a colocarlos acá abajito. Datos del enunciado. El enunciado nos dice que la masa de la caja son 70 kilos. Que resbala debido a una fuerza externa de 400 newton. No las voy a colocar de forma vectorial, las voy a colocar solo con la magnitud, porque en el diagrama de cuerpo libre lo que nos interesa es la magnitud de la fuerza. Además, recordemos que cuando nosotros hacemos las ecuaciones de movimiento por eje, vamos a escribir sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y lo único que colocamos son las magnitudes con los signos correspondientes a cada una de las fuerzas. ¿Qué otro dato nos entrega el enunciado? Nos dice que el coeficiente de roce es 0,50. Entonces, mu va a ser 0,50. Ya tenemos lo primero de los pasos que necesitamos para resolver, que es los datos del enunciado. Ahora tenemos que dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Una primera recomendación es siempre dibujar, si ustedes lo prefieren, las fuerzas que siente el cuerpo con el que vamos a trabajar sobre el dibujo y después hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es siempre sobre una partícula puntual, entonces este diagrama de cuerpo libre tiene que estar un puntito con las fuerzas asociadas, pero la mejor forma de mirarlo siempre es haciéndolo en el dibujo. ¿Qué tiene nuestro dibujo? Tiene una fuerza F que lo está tirando. Además, como es un cuerpo que tiene masa, siente una fuerza de atracción gravitacional que es el peso, que vamos a nombrarlo mg. Además, como el cuerpo está sobre una superficie, existe una fuerza normal, que es debido a la superficie, normal. Y además, como existe roce entre el suelo y el cuerpo, vamos a tener una fuerza de roce, aquí.
fuerza de roce. Ahora, esto no es un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, como dije anteriormente, tiene que ser sobre una partícula puntual. Entonces, sobre esta partícula, nosotros ahora vamos a pasar todas estas fuerzas que está sintiendo la caja. Vamos a tener una fuerza peso hacia abajo, vamos a tener una fuerza normal hacia arriba, vamos a tener una fuerza que lo está tirando, que es esta fuerza externa que nos entregan del enunciado, y contrario a esa fuerza, vamos a tener una fuerza de roce. Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué le falta ahora? Le falta un sistema coordenado. Sistema coordenado que nosotros podemos colocarlo directamente en nuestro diagrama de cuerpo libre, o si queremos lo podemos colocar también a un ladito, ¿ya? Pero el sistema de referencia también es parte de nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí voy a colocarle eje X e Y. Y otra cosa importante es definir hacia dónde se está moviendo este cuerpo. Si estamos tirando el cuerpo con esta fuerza externa, quiere decir que lo más probable es que el cuerpo se mueva hacia la derecha. Por lo tanto, el movimiento de esto debiese de tener una aceleración hacia la derecha. Ahora, si nosotros asumimos que va a la derecha, pero finalmente el cuerpo iba hacia el otro lado, lo que va a pasar es que nuestro resultado va a tener un menos. Entonces, así nosotros sabemos que si era menos, era hacia el otro lado. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Este va a ser nuestro DCL. Y a partir de nuestro diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos que calcular o escribir las ecuaciones de movimiento por eje coordenado. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X y la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas se encuentran en el eje X? Todo lo que está en el eje X. Pero como dije al principio, lo que nos vamos a fijar es solo la magnitud de las fuerzas, y si la fuerza va en la dirección del eje X va a ser positiva, y si va en contra del eje va a ser negativa. Entonces vamos a tener en el eje X vamos a tener la fuerza externa menos la fuerza de roce. Porque esas son las dos fuerzas que tenemos aquí. Ahora, además, en este eje es donde se está moviendo la partícula o donde se está moviendo este cuerpo. Por lo tanto, esta sumatoria de fuerzas debiese de ser igual a M por A. Ahora, para el eje Y, tenemos las fuerzas que están en el eje Y. En este caso van a ser la normal menos la fuerza peso. Pero este cuerpo no va saltando. ¿Ya? Dijimos que no va así. Por lo tanto, no tiene movimiento en el eje Y. Así que su aceleración en el eje Y es 0, por lo tanto la suma de fuerzas es 0. Y estas van a ser las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Lo que nos están pidiendo es resolver la aceleración. Eso es lo que nos piden acá. Dice, calcule la aceleración de la caja. Entonces, esto es lo que debemos calcular, esta aceleración. Pero para poder calcular esa aceleración, nosotros, ¿qué tenemos? Ya conocemos la masa, ya conocemos la fuerza, pero la fuerza de roce sabemos que viene de otra ecuación, ¿cierto? La fuerza de roce va a ser el coeficiente de roce por la fuerza normal. Y esta fuerza normal nosotros la podemos obtener a partir de esta segunda ecuación. Entonces vamos a identificar nuestras ecuaciones con 1 y con 2. Entonces, de la ecuación 2, vamos a obtener la fuerza normal. Y esta fuerza normal la vamos a reemplazar en la ecuación 1 en la parte de la fuerza de roce, para poder así después tener solo cosas conocidas y obtener la aceleración. Entonces, calculemos. De 2 vamos a tener que la normal menos mg es igual a 0. Entonces, la normal es igual a m por g. M es la masa del cuerpo, que nos lo dan en el enunciado. Pesa 70, así que lo conocemos. Y G es la constante de gravedad, que vamos a tomarla como 9.8 metros partido segundo cuadrado. Entonces ya dejamos la fuerza normal en función de solo cosas conocidas. Ahora, reemplazando en 1, reemplazando en la ecuación 1, vamos a tener que F menos FR es igual a
m por a. F lo conocemos, menos la fuerza de roce, que es mu por n, es igual a m por a. Pero la normal también la conocemos, F menos mu mg es igual a m por a. Y de aquí lo que tenemos que hacer es despejar la aceleración, que es lo que nos piden en el enunciado. Entonces vamos a tener fuerza menos mu mg partido m. Y esta va a ser nuestra aceleración. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda solo colocar los valores en nuestra calculadora para poder obtener el valor final o el valor numérico de la aceleración. Ahora, si nos fijamos, tenemos que la masa está con 2 cifras significativas, esta fuerza está con 3 y esto está con 2. Por lo tanto, todo va a tener que quedar al final con 2 cifras significativas. Así que colocamos en nuestra calculadora, aceleración va a ser 400 menos 0,5 por la masa, que es 70, por 9,8, y todo esto partido por 70. Así que la aceleración nos va a dar 0,81 metros partido segundo cuadrado. Y ese es el resultado numérico del ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que no hay que olvidar? Los pasos para resolver. Esto siempre, siempre, siempre es igual, no importa el ejercicio en el que estemos resolviendo. Siempre tenemos que leer con cuidado el enunciado y dejar un apartado, recomiendo dejar un apartado con los datos del enunciado. Después dibujar el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre siempre va a ser respecto a un punto, ¿ya? No un cuerpo. El diagrama de cuerpo libre no es un cubito con las flechas, no es un círculo si tiene forma circular, sino que siempre, siempre, siempre es un punto. Después tenemos que escribir las ecuaciones de movimiento por eje coordenado, recordando que no van los vectores, sino que van las magnitudes, y dependiendo si son positivas o negativas, si van o no en la dirección del sentido o en el sentido del eje coordenado en el que están. Y después tenemos que resolver según lo indicado en el enunciado, fijándonos y recordando que estamos trabajando con el criterio de cifras significativas. Así que espero que les haya servido y que puedan resolver sin dificultad los siguientes ejercicios que tengan.